anteriormente es tipos de violencia, que es un tema como todos los que hemos dado, que son de suma importancia y que lo básico aquí es tener la información para saber qué tenemos que hacer y a dónde tenemos que acudir. Ok, primero, ¿qué es violencia? Es difícil de identificar, no todas dejan huella en el cuerpo. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza para intimidar, para chantajear, para manipular y para dañar la cuestión emocional y dañar nuestra autoestima. ¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia que hay? El feminicidio, el verbal, el emocional, el físico, el sexual, el comunitario, el institucional, el cibernético, el infantil, el patrimonial. Son diferentes los tipos que existen y vamos a ir uno por uno sin extenderme tanto y vamos a comenzar por el tipo de violencia emocional. Gritos, el silencio también es otra parte muy importante, todo lo que tenga una connotación verbal, que sean ofensas y que se busque intimidar y lastimar. Ese es el tipo de chantaje emocional. Es difícil de identificar porque muchas de las veces justifican esas acciones o esas palabras y lo identifican como un código de comunicación, cuando la realidad es que están viviendo un tipo de violencia emocional. ¿Cuál es el otro tipo de violencia que existe? La violencia física, que es una de la que la mayoría identifica, que esto tiene que ver con connotación de golpes, cualquier objeto que utilicen. La violencia emocional, palabras, gritos, malos tratos, el silencio. Probablemente pueden decir cómo el silencio puede ser un tipo de violencia emocional, pues así es. También hay un tipo de violencia emocional a través del silencio, cuando una de las partes espera una respuesta y todo el tiempo es ignorado. Bueno, esto también es un tipo de violencia emocional. Está también la violencia económica, que es una de las prácticas más comunes que se realizan y más dentro de una pareja. ¿Para qué se utiliza? Como ya lo habíamos mencionado, pues eso se utiliza para chantajear, para manipular, para tener el control de la otra persona. Y ok, decides no estar conmigo, decides hacer ciertas cosas, pues entonces te retiro la ayuda económica y por lo tanto ejercen una presión para que la otra parte modifique su conducta y piense un poquito más si en realidad quiere seguir actuando por su propio criterio o tiene que adaptarse a las condiciones de la pareja. Otro tipo de violencia que existe es la violencia física, es las más fáciles de identificar. Y eso, bueno, nos habla que se haga uso de la fuerza física o que se valgan de un objeto. Bueno, esto nos habla de una violencia física, que esto puede terminar o ha terminado muchas de las veces en muerte. ¿Por qué? Porque no se pone un límite y que esto ya se tendría que hablar de una cuestión legal. Se tiene que ir a poner una demanda cuando los golpes duren más de 15 días. Esto ya nos habla de violencia física. Cuando no, o sea, no necesariamente tiene que durar tanto tiempo. Cualquier agresión física, bueno, voy, levanto mi par de lesiones, primero médica, después me voy en la cuestión legal, para yo tener un antecedente de este tipo de violencia y me proteja. Primero, mi integridad física, y segundo, que me proteja en la cuestión legal, y en caso de que sea un divorcio, bueno, que tenga un antecedente y que esto sea mucho más fácil de resolver. Otro tipo de violencia también es la violencia institucional. El abuso de poder de las personas que trabajan en el gobierno, todas estas instituciones que se supone que deben de ayudar. Los servidores públicos muchas de las veces hacen mal uso de su jerarquía y muchas de las veces obstaculizan el procedimiento o los derechos que tenemos como ciudadanos. Si sucede en alguno de esos casos, pues eso es una violencia institucional.
Violencia patrimonial, no sé si alguna vez la habían escuchado, es una de las que menos es mencionada. La violencia patrimonial nos habla de cuando la persona nos retiene cualquier documento, IFE, visa, pasaporte, mis documentos de mi casa o de mi auto, cualquier documento legal que sea detenido. Esto nos habla de una violencia patrimonial. La violencia comunitaria, la hemos vivido muchas de las veces cuando se supone que tenemos que ver algo divertido, que tenemos que disfrutar, como algo tan simple como un partido de fútbol, que termina en pleito, terminan en golpes y muchas de las veces en desgracia. Lo que vivimos hace poco en enero con lo del gasolinazo, y que de repente los ciudadanos, por su impotencia y no saber cómo actuar, bueno, pues cayeron en el vandalismo o algo ya en casos mucho más graves, el terrorismo. Todos estos ejemplos que les pongo tienen que ver con un tipo de violencia comunitaria. La violencia laboral o docente, esto nos habla de jerarquía, ¿sí? En un lugar en el que nosotros laboramos o en donde estamos desempeñándonos en un área educativa, y ese abuso de poder en la parte laboral, horas extras que no son pagadas, o los tratos, o que te piden hacer algo a cambio porque saben que tienen la necesidad y de cierta manera creen que tienen el control. Ustedes tienen que saber hasta dónde lo permite. Hay cuestiones laborales que cuando tú te entregan un contrato está establecido, actividades las que tienes que hacer, y muchas de las veces la empresa te pide hacer algo diferente. No por eso le vamos a llamar violencia laboral, pero sí tenemos que englobar todos otros factores que influyen, en donde si yo estoy siendo presionado a hacer cosas que yo no deseo hacer, o que se me discrimina dentro de mi empresa por razones de género o de otros factores, bueno, esto le llamamos violencia laboral o docente. Está el feminicidio, que estas son por cuestiones de género, triste, pero en realidad está el caso de las mujeres de Juárez. Entonces este es otro tipo de violencia y es por género. Está la violencia cibernética, que hoy en día, en la actualidad, con tanta tecnología y con tantas redes sociales, se prestan, y que cada vez lo viven más jóvenes, más niños, no solamente los adultos, y que sepan que también se puede denunciar, que también existe la policía cibernética y que ellos nos ayudan a este proceso para saber que no estamos solos y para saber que se puede hacer algo. Hacen uso de estas redes sociales para causar algún daño a alguna persona. No lo hacen de frente, obviamente, o lo utilizan muchas de las veces para cometer delitos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y saber que esto también se denuncia. Otro tipo de violencia es la violencia sexual, que esta no tiene que ser precisamente una penetración forzosa, no es lo único que engloba una violencia sexual, sino además connotaciones verbales sexuales, el incesto, que es a un menor de edad, el estupro, que esto es dentro de la familia, el tráfico de mujeres, la agresión, o que se realice algo que yo no deseo, una conducta indeseable que me haga sentir dañada, que me haga sentir avergonzada, todo lo que tenga que ver con esta connotación sexual. Esto tiene que ver con un tipo de violencia sexual. La violencia familiar es una de las más difíciles de identificar, primero porque por el parentesco, discriminaciones dentro de la familia o conductas indeseables, palabras, todo lo que tenga que ver con una insatisfacción o sentirme menos o no sentirme integrado dentro del ambiente familiar, sea por una violencia física, que esta también puede englobar dentro de la violencia familiar, tiene que ver con este tipo de violencia. Para finalizar, vamos a ir con una de las más tristes, no porque las demás no lo sean, pero la violencia infantil. Hoy en día cada vez vemos casos más tristes sobre la violencia infantil.
y es muy importante que denunciemos, es nuestra obligación como ciudadanos. Yo sé que es difícil en nuestro país el procedimiento de una demanda, el procedimiento de una denuncia, y más si no eres familiar, pero hay que hacer un buen uso de las redes sociales, hay que hacer un buen uso y exigir proteger a esos menores de edad, a esos seres indefensos que tienen que pasar por cuestiones tristes, englobando todos estos factores de violencia que ya había mencionado antes, englobados en una sola, que es la violencia infantil. No se vale. Tenemos que hacer un uso inteligente como ciudadanos, hacer cosas diferentes para proteger a nuestros niños. Violencia infantil, Día Internacional de la Violencia Infantil, el 25 de abril. Denunciar, por favor, hacer uso de esta herramienta. Con esto concluimos sobre la teoría de los tipos de violencia. Damos por finalizado el tema de tipos de violencia. Espero que les haya servido esta información, pero esto no ha concluido aquí. Nos vamos a ir a la segunda parte del video, que es la parte práctica. Y si tenemos rasgos violentos, ¿cómo los canalizamos o qué tenemos que hacer? O una idea de cómo tenemos que dirigirnos. De esto se trata la segunda parte. Vamos a la siguiente pregunta. Para olvidar a mi ex. Primero tenemos que recordar por qué terminó.